Esta exposición va a la parte crítica, la parte donde nosotros evaluamos el contexto, identificamos quiénes son los estudiantes, analizamos esta capacidad creativa que tiene que ver con las formas en que nosotros adquirimos el conocimiento tecnológico, cómo lo repensamos, cómo eso cambia nuestra manera de ser y de actuar, ¿no? Entonces esa es la lógica de un tanto de la investigación como tal. Fue producto de una tesis de maestría y esa tesis lo que buscaba estaba escrita a su vez al proyecto de brecha digital. Lo que se buscaba en la Universidad Veracruzana era medir las brechas digitales entre profesores y estudiantes para saber qué conocimientos tenían cada uno y luego entre estudiantes en sí mismos y luego también entre facultades, luego también entre carreras. Entonces, digamos, era un proyecto bastante ambicioso que sigue operando en la Universidad Veracruzana y que ustedes lo pueden encontrar a través de googlear brecha digital en la UV. La pregunta de fondo era responder cuánto saben, cuánto usan y para qué usan las tecnologías de la información y comunicación estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural sede Huasteca, que es una universidad, digamos, que está ubicada en un contexto que en términos sociales llamaríamos indígena, ¿no? O sea, aquí en la capital los índices de apropiación tecnológica son muy diferentes a las comunidades indígenas o comunidades marginadas. Y a eso se le denomina interculturalidad, o sea, son contextos en donde privan condiciones culturales bastante diferentes y donde y existe una inmensa riqueza cultural en ese sentido. No son estudiantes como nosotros, ¿no? O quizás sí, porque se ha descubierto justamente, no sé cuánto se siga aquí en la UAM, cuántos estudiantes tienen origen indígena y si lo hacen, pues pensar en este contexto de con qué repertorios culturales ingresan a la universidad. Y eso es importante porque a partir de eso se generan políticas institucionales de pertinencia. De Garay, que es nuestro compañero de acá de Huanca-Azcapotzalco, él escribió un libro muy interesante que se llama Actores Desconocidos. Él asegura, y con evidencia documental, que para las universidades los estudiantes son desconocidos. O sea, nosotros tenemos al lado estudiantes, convivimos todos los días con estudiantes, pero no sabemos quiénes son. Entonces la idea es empezar a generar indicadores precisos para saber quiénes son, porque nosotros podemos conocer su historia de vida, pero esa historia de vida se va moviendo a lo largo de los años. Por eso es importante tener información que se mantenga a lo largo del tiempo y que nos permita un poco sensibilizar la manera en que nosotros los tratamos justamente, ¿no? Y mediarlo con la rigurosidad académica, como se advertía en la presentación anterior. Particularmente los indígenas, y ese es el término peyorativo que manejan las estadísticas institucionales y en toda la literatura, digamos, anterior a esta década existe, así se les llama, estudiantes indígenas, pero creo que no debería ser así, o sea, yo lo digo como está. Son invisibles en las estadísticas nacionales, institucionales, internacionales. No sabemos que están, digamos, nos sentimos orgullosos de tener una comunidad indígena en nuestro país, pero en términos de políticas y en términos de atención a sus necesidades hacemos muy poco en materia de instituciones, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es justamente que al no saber cómo son los estudiantes se cree que todos son iguales. Y por lo tanto se crean políticas educativas en materia de tecnologías de la información imprecisas. O sea, ahora mismo nosotros creemos que tenemos, digamos, un entorno tecnológico bastante importante. Yo mismo estoy utilizando tecnología de punta. Ahorita hay una transmisión en vivo que se hace a través de internet, pero ¿cuántos tenemos las categorías de percepción para saber que en internet tenemos información, digamos, de relevancia? O hasta ahorita, hasta cuándo somos capaces de divulgar lo que nosotros sabemos y lo podemos traducir al lenguaje de nuestros usuarios. Y esto tiene que ver con el pensamiento de diseño. A diferencia, yo vengo del ámbito pedagógico y en el ámbito pedagógico el diseño es abstracto. O sea, yo ahorita me he dado cuenta que en las carreras de diseño el diseño es aplicado.
pero es muy diferente. Nosotros podemos dividir el proceso de enseñanza-aprendizaje en 3 niveles, en diseño, implementación y evaluación. Y entonces el diseño es esta dimensión abstracta que nos permite tener imaginarios posibles y a través de la implementación lograrlos. Entonces es una visión un tanto diferente. Lo que trato de hacer es compartir un tanto experiencias desde diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, la investigación seguía. La UBI Huasteca se han incorporado las tecnologías de la información y esto es lo que ocurre en todos lados. Primero lo que hacemos es creación de instalaciones, luego dotamos de equipamiento, luego intentamos capacitar a los docentes. No sé si aquí existe un programa de capacitación en materia de tecnologías de la información y comunicación, probablemente sí. Luego hay una integración curricular de las tecnologías de la información y comunicación, luego hay una integración de las tecnologías a la administración y uso de las tecnologías para la extensión y vinculación. O sea, todo eso está operando ahorita en las instituciones. Sin embargo, se opera a ciegas, ¿no? A pesar de que se han desarrollado diversas investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación, en la Huasteca lo que ocurre es que con estas investigaciones es que se aborda la dimensión intercultural, pero no está asociada un tanto a visibilizar cómo el fenómeno tecnológico, que es fenómeno exterior, está afectando a la interculturalidad como tal, a la noción de intercultural. Entonces les platico un poco qué significa que existan universidades interculturales en México. Lo que pasa es que, como ustedes saben, y hemos tenido muchos movimientos de indígenas que pugnaban su derecho a tener educación. Y a partir de ese hecho se crearon una política educativa que es llevar las universidades a las regiones indígenas. Es decir, en vez de que ellos vengan a la UAM, que se vayan al IPN o que vayan a la UNAM o a la Universidad Veracruzana, llevar a la UAM a las regiones indígenas, ¿no? Esa es la idea de tener un poco de las universidades interculturales. Probablemente, quizás en un futuro hablemos de una UAM intercultural, por ejemplo, ¿no? Y a partir de entonces el objeto es analizar la relación entre el capital tecnológico y la trayectoria escolar, porque hay un mito, o sea, se dice quien sabe usar más la tecnología tiene mejores calificaciones. O sea, ese era como el punto de partida, era una tesis. Hay una tesis que dice, si tú sabes usar más los artefactos tecnológicos, mejoras tus calificaciones, ¿no? Veremos más adelante qué resultó. La pregunta principal es cómo influye el capital tecnológico que poseen los estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural Huasteca en su trayectoria escolar. Para eso habría que preguntarse qué tipo de capital tecnológico poseen, qué tipo de trayectoria escolar han desarrollado y cuál es el sentido práctico adquirido sobre la relación entre el capital tecnológico y la trayectoria escolar, que en términos operativos o en términos de la vida cotidiana sería lo que ese rato se abordó. Bueno, uno ve un video en YouTube, ahí se está movilizando un capital tecnológico, pero ¿hasta cuándo ese capital tecnológico nos permite generar conocimiento que mejore nuestra condición de vida? Y esto se traduce en el ámbito académico, ¿no? Bueno, eso para ir comunicando o dialogando con las demás presentaciones, ¿no? La pregunta era, a ver, ¿cómo son los estudiantes? La UBI Huasteca convoca estudiantes de origen indígena, mestizo y extranjeros. Generalmente el 90% es estudiantes de origen indígena. Hay muy pocos mestizos y hay muy pocos extranjeros, ¿no? En el caso de esa universidad intercultural. Hay hablantes de lenguas indígenas como el náhuatl o el tepehua o tomí. Hay de hecho una gran variedad de lenguas que también habla de cuánto en términos de política nosotros las instituciones podemos reconocer la diversidad de nuestros estudiantes. Esa misma diversidad cultural opera como diversidad tecnológica. Entonces hay una brecha, digamos, digital que tiene que ver con la diferencia entre lo que nosotros sabemos y hay una brecha social que podría explicar esas diferencias. Entonces, son jóvenes entre 17 y 24 años, es decir, son jóvenes que no son jóvenes, entre comillas, que tienen responsabilidades de cualquier adulto, están casados, algunos trabajan, algunos trabajan para poder vivir en la universidad. Probablemente sea la circunstancia de alguno de sus compañeros o de algunos de los que están aquí. Pero en términos de política esto tampoco está reconocido, ¿no?
Los padres con bajos niveles de escolaridad o que no saben ni leer ni escribir. En este punto, nosotros cómo podemos pensar en el desarrollo tecnológico si en los contextos en donde vienen nuestros estudiantes son contextos marginados. Algunos hablan de nativo inmigrante digital, se dice que el nativo es el que vivió en esta era, ¿no? Y nosotros en términos de política pensamos que siempre es así. No sabemos, por ejemplo, que quizás para algunos de nuestros estudiantes, incluso en la ciudad, su primer contacto con la tecnología fue en la escuela. Pero bueno, eso se puede demostrar a través de esta investigación. Otros rasgos son becados y trabajadores. Y bueno, una de las variables que se midió era uso de tecnología. Y nosotros podemos ver que México tiene el 35% en relación a los países desarrollados. O sea, la brecha digital tan solo de acceso es de esa distancia. Y en la Huasteca, piensen, es el 7%. O sea, entonces las brechas son bastante significativas, ¿no? En términos de computadora, internet, telefonía fija, ¿no? Pero esos son los datos que aparecen en algunas publicaciones. La periodización sobre la incorporación de las tecnologías, lo que ocurría es que ahí no se sabía cómo habían, digamos, incorporado a las tecnologías de la información al contexto educativo. Entonces lo que se hizo fue crear una periodización. Había una primero uno de obsolescencia, que es la transferencia de equipos usados y no había internet. Entonces, digamos, al ser una universidad intercultural, recuerden que está la Universidad Veracruzana convencional, por así decirlo, y la Universidad Veracruzana intercultural, esta que está en la comunidad indígena. Lo que se hizo es de la Universidad Veracruzana convencional, de la Universidad Veracruzana que está en la ciudad, se llevaron los equipos usados a la Universidad Veracruzana intercultural. Entonces, imagínense, no significa que sea así, pero eso tiene que ver con la idea de llevar una educación de segunda a los grupos más marginados, ¿no? Entonces, ahí hay un pensamiento político de fondo bastante interesante, ¿no? Hubo una transición que se crea, digamos, se empieza a llenar de tecnologías. Ahorita la consolidación es que la Universidad Veracruzana Intercultural tiene las condiciones tiene la misma tecnología que nosotros podemos observar aquí, entonces el avance ha sido muy significativo. Y eso pasó en menos de 10 años, entonces realmente por eso es tan preocupante pensar en términos tecnológicos a pesar de las condiciones socioculturales que operan en determinados contextos. Un poco de formalidad, había dimensiones, variables, indicadores. El capital tecnológico es una noción que se construye en el marco del proyecto de brecha digital y sirve como indicador, o sea, nos permite medir el capital tecnológico objetivado, que es el equipamiento, conectividad y gastos que tienen los estudiantes. El institucionalizado, que son los cursos en computación generales y específicos con los que cuentan. Y el incorporado, que es la adquisición de saberes digitales, ¿no? Para ser breve. Existe la trayectoria escolar. Aquí, por ejemplo, nos basamos básicamente en el rendimiento, que es o sea, tú tienes una acta de calificación, le sumas todas tus calificaciones y sacas un promedio. Eso es realmente. Y el sentido práctico. Sentido práctico, que es ver la utilidad de los saberes tecnológicos antes de la UBI, en la UBI, para desarrollar su trayectoria escolar. No me voy a detener, digamos, a eso. Por ejemplo, esta parte que se ha mencionado es cómo valoran el saber usar tecnología en el mercado de trabajo y en su vida cotidiana. Es bastante interesante porque hasta antes de entrar a la escuela, este escenario no era repensado en términos de la vida cotidiana como estudiantes, ¿no? Entonces la estrategia de indagación fue la siguiente. A ver. Voy a ir un poco arriba. Utilizamos un cuestionario. La población es de 54 estudiantes. Imagínense, realmente la población es de 60. Imagínense una universidad con 60 estudiantes. O sea, es la Universidad Veracruzana Intercultural, es como una UAM, pero en un contexto intercultural, ¿no? Entonces es muy poca, digamos, la población es muy poca
y está operando como respuesta del Estado para llevar justamente educación de calidad a comunidades indígenas. Este realmente es el alcance. Entonces hay que pensar luego en esos discursos políticos en donde decimos que estamos llevando educación a los grupos más desfavorecidos, ¿no? Sí se lleva efectivamente, pero el alcance todavía es bastante mínimo a lo que se esperaría que se lograra, ¿no? Bueno, la trayectoria escolar, hay un sistema de trayectoria escolar, fue bastante fácil gestionar la información, solo la solicité y me la dieron, ¿no? Y el sentido práctico, a través de entrevistas, entrevisté a 16 personas, y el análisis SPS y Atlas TIP, por si le interesa, digamos, cómo se analiza un poco este tipo de información. Y me voy ya a los resultados. En términos de equipamiento, no se alcanza a ver, pero realmente, o sea, la brecha es bastante grande. Por ejemplo, ahí el 100% no tiene computadora. Estamos hablando de estudiantes de hace 2 años, o sea, 100% no tiene computadora. ¿Qué es lo que sí tiene? Me voy a ir un poco más con esto porque los datos no se permiten ver. Aquí, por ejemplo, lo que sí tienen, que es la laptop, ¿no? Es como en el medio que ellos operan, pero celulares inteligentes y, por ejemplo, tabletas que quizás nosotros vivimos en las estadísticas de YouTube, que hay gente que sí está usando tabletas, o en el caso de una universidad intercultural, solo uno tenía una Apple, ¿no? Entonces la diferencia, lo que trato de matizar ahí es que la diferencia entre estudiantes de regiones interculturales son sustancialmente diferentes a con los que nosotros estamos habituados a convivir. Y en eso versa el pensamiento estratégico. Si nosotros tenemos, todo eso se tiene que pensar en términos de diseño. ¿Cuáles son las condiciones reales de nuestros usuarios? Imagínense que ustedes como diseñadores diseñan una app que tiene que ver más con dispositivos móviles, ¿no? Y se van a un contexto de estas características, realmente es funcional. Por lo tanto, la primera intervención en donde se aparecía este modelaje con recursos un tanto convencionales, pero que nos permitían abrir la imaginación, son los ideales. Entonces, en términos estratégicos y en términos de diseño, eso valdría la pena pensarlo, ¿no? En hogares, digamos, el 89% no tiene internet en casa, internet en casa, el 91% no tiene teléfono en casa, el 98% no tiene un plan de celular, el 85% no hay de prepago, el 85% tampoco tiene TV por cable, o sea, y el 54%, nadie tiene Netflix, ¿no? O sea, es otro contexto, es el mismo México. Si tú te vas a Ixhuatlán de Madero, que es como la cabeza municipal, encuentras estos datos varían, pero estamos hablando de estudiantes universitarios, o sea, estudiantes que se van a enfrentar al campo de trabajo inmediatamente. Ese es el tipo de estudiante y esas son las condiciones en las que operan en la realidad. O sea, ese es el tipo de usuario en el que nosotros tenemos que pensar el diseño. Y cuando hablo de diseño, en mi campo es el diseño didáctico. Pero también tiene mucha relevancia todo tipo de diseño tiene trascendencia en ese tipo de contexto. E igual acá, por ejemplo, licencias 91, o sea, todos están en negativo, ¿no? O sea, accesorios para computadora, accesorios para móviles. ¿Y saben por qué ciertamente hay más accesorios para computadora y accesorios para móviles? Porque la industria del mercado tiene tanta capacidad que puede llegar hacia allá. O sea, no tiene que ver con las políticas gubernamentales. Como hay una estrategia digital nacional que dice que que se va a llevar tecnología a todo México, pues esto no opera realmente. O sea, lo que está funcionando es justamente cómo industrias como Telcel logran acaparar el mercado de tal manera que pueden llegar a los lugares más marginados. Pero no es el gobierno quien impulsa esas propuestas. Bueno, casi todo es números rojos. El índice de propiedad, bueno, es muy bajo. En equipamiento, 67, digamos, hay quien tiene algún artefacto, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mínimo. El 43 puede conectarse y el 44 hace una inversión en algún accesorio, en ese tipo de cosas. Pero los resultados son mínimos. Preguntemos cómo operaría estos porcentajes en la UAM. Seguramente variarían. Índice de diplomas, el 63%
no ha tomado ningún curso en computación. O sea, quizás ustedes tuvieran la oportunidad de tomar a uno, en la Huasteca no ha sucedido, y el 83% no está tomando ninguno asociado a la disciplina. Ese rato vimos cómo que hay, digamos, algunos artefactos, más bien algunos software que pueden ser utilizados para el diseño. Pues eso tiene que ver con el uso de tecnología asociado a la disciplina. Allá el 83% no lo ha visto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ocurre su apropiación tecnológica? Pues el único espacio en donde puede tener una aproximación más de lleno a las tecnologías a través de la Universidad Veracruzana Intercultural. Entonces, aquí veamos una primera, digamos, una cuestión positiva. Las universidades interculturales sirven como instrumentos de acceso para desarrollar saberes digitales, no solo de los estudiantes, sino también de maestros de la región, y que ahí, digamos, a través del curso reciben alguna capacitación. De hecho, la Universidad Veracruzana les da capacitación a algunos maestros, ¿no? Pero de todos modos, el índice de apropiación es bastante bajo. Se midieron 10 saberes digitales. El uso de dispositivos, 7, ¿no? O sea, si ustedes les calificaran, ¿cuántos saben usar dispositivos? 7. Archivos, 5. Texto, 5. Datos, 4. Aquí el porcentaje más alto es el de multimedia, por eso el uso de videos es bastante estratégico, porque generalmente la mayoría sí sabe cómo estar en YouTube, ¿no? Software 7, comunicación 6, colaboración 6, 7. Nosotros hablamos ahorita al iniciar que una de las habilidades claves de la nueva era, de la era digital, tenía que ver con la colaboración. Y la colaboración a través de artefactos tecnológicos, acá está en 6. Ciudadanía digital 7, 6. ¿Esto qué significa? Que los estudiantes no saben gestionar la información que está en internet y tampoco saben cómo comportarse en la red. Por ejemplo, es muy común. Hace poco leí un meme, ¿no? Yo lo tengo muy grabado porque decía algo como esto: voy a comprar cerveza antes que me gaste el dinero en puras pendejadas, ¿no? Entonces, es el tipo de información que circula en esos medios, y eso tiene que ver con la ciudadanía digital, que es cómo nosotros nos comportamos en estos medios, ¿no? Y hay muchos ejemplos. La verdad es que es la parte aburrida, pero hay una más entretenida que tiene que ver con explorar eso, ¿no? El grado de apropiación tecnológica se mide a través del índice de frecuencia del uso y el índice de saberes digitales, está atrás. Lo que haces es, notoriamente, ¿no? Es hasta obvio, un grado de apropiación tecnológica bajo, 74%. Medio y alto, es la manera. Aquí hay un alto, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con algo que bien decían. Si bien es cierto, tienen índices de capital tecnológico bajo, esto no merma su interés por aprender a usar tecnología. Y estos son personas que ellos mismos, o sea, esto no es producto de la universidad, sino que ellos mismos han tenido la capacidad de motivarse a sí mismos, interesarse por el factor tecnológico y son autodidactas, por así decirlo, ¿no? El capital tecnológico, por lo tanto, es no suficiente, ¿no? O sea, si ustedes encuentran la escala de la SEC, que les daría estos elementos, ustedes reprobarían a esa población, dirían, el 52% está reprobado en capital tecnológico. Pero eso no es algo que tenga que ver con los estudiantes, es cuánto las instituciones estamos garantizando que nuestros estudiantes realmente adquieran los saberes digitales en condiciones idóneas, pero no solo eso, sino que las puedan asociar en términos de disciplina. Trayectoria escolar, bueno, el único era el promedio del 70%. Entonces no hay manera de confundirnos, tienen un bajo capital tecnológico y una trayectoria escolar alta, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que los saberes tecnológicos no están relacionados con el desempeño académico. Es una de las primeras falacias que nosotros podemos ir, digamos, desmitificando, al menos para este contexto institucional, y es importante, porque la base de la política educativa dice lo contrario, o en algunos escenarios, ¿no? Pero es justamente por el desconocimiento que se tiene de nuestros estudiantes, ¿no? Hallazgos: para que el capital opere como principio de diferenciación en agentes, tiene que estar distribuido entre igual, y ustedes lo notaron, el capital tecnológico se distribuye de manera homogénea, ¿no? O sea, no hay manera para decir, este sabe menos o más, todos están en condiciones de precariedad. El capital tecnológico no solo
Se distribuye no solo de manera homogénea, sino también en escasas dotaciones para que un capital sea eficiente, es decir, se traduzca en éxito social, en éxito escolar o en bienes materiales o simbólicos, antes debe de ser reconocido. Esto no ocurre en la UBI Huasteca, ¿no? Estas conclusiones se basan en la teoría de Bourdieu. En determinados espacios sociales, algunos capitales son más eficientes que otros. En la Huasteca, el capital escolar es más eficiente que el capital tecnológico. En el sentido práctico, la escuela ha sido donde más han interactuado con las tecnologías y los docentes son los principales agentes de su formación informática. La diferencia entre vivir en una comunidad y una cabecera municipal se expresa en las disposiciones que tienen sus habitantes hacia el uso de tecnología. Bueno, aquí hay algunas expresiones que ellos mismos dicen. No me voy a detener a leer todas, voy a leer solo esta. Cada quien tiene conocimiento, no porque hay tecnología vas a sacar buenas calificaciones. Yo digo por los conocimientos que tienes, por eso tienes esas calificaciones cada uno de nosotros. Lo que está diciendo esta persona es justamente lo que nosotros deberíamos de revalorar en términos de política educativa. ¿Cómo realmente hacer uso apropiado de las tecnologías? Rápido, las conclusiones. Los estudiantes desarrollan sus conocimientos y habilidades en TIC durante la estancia de la UBI. Y esta es la más importante, la que existe una conversión del capital tecnológico en capital simbólico. Porque como ustedes notaron, es un capital tecnológico precario. Sin embargo, la comunidad intercultural de donde ellos viven saben menos que eso. Saber un poco de tecnología lo hace gestores de la propia comunidad. Y eso quiere decir esta presentación. Bueno, una investigación así es costosa y faltó recolectar información, ¿no? Pero bueno, eso sería todo de mi parte.